Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Buen martes para ustedes también. Aquí estamos con la información, comenzando la edición central de hoy, con uno de los temas que de alguna forma vino a romper la agenda tan dominada por la campaña electoral, que desde bien temprano hoy, o desde hace algunas horas, está muy instalado. El tema del día, vamos a hablarles, a contarles lo que sucedió hoy. Personal de una empresa contratada por la Intendencia de Montevideo que trabajaba en una obra de saneamiento en el predio conocido como Museo Oceanográfico, allí en el barrio Buceo, encontró restos óseos de apariencia humana que estaban enterrados. Esto lo confirmó la comuna en un comunicado. Claro, y motivó actuaciones e intervenciones de distintas personas, funcionarios públicos con diferentes responsabilidades. Por ejemplo, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, y la coordinadora del grupo de investigación en antropología forense, Alicia Luciardo, se trasladaron hasta el lugar y aseguraron que la forma en que Policía Científica desenterró los huesos dificulta las investigaciones tendientes a determinar si tienen vínculo con delitos del terrorismo de Estado. El área fue cautelada y mañana seguirán las tareas de los equipos técnicos. Bien, va a dar para hablar varios días seguramente. Sí. Este es uno de los temas, hay más. Vamos a repasar los titulares de esta jornada. Los comandos de los candidatos presidenciales Yamandú Orsi y Álvaro Delgado acordaron los detalles del debate presidencial del próximo domingo, que comenzará a las 21 horas y se realizará en Estudio 9. Familiares de niños y niñas de la Escuela Rural 159 de Rincón del Cerro, Montevideo, organizaron una feria para recaudar fondos que permitan que se realice el campamento de fin de cursos de sexto año, luego de que el viernes las autoridades informaran que se cancelaban los vales para transporte. Para el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, el senador Guido Manini Ríos es el líder natural del partido y no es el responsable de la baja votación que obtuvieron. La ciudad de Montevideo cuenta actualmente con unos 1.700 vehículos trabajando con aplicaciones y otros 3.000 autorizados como taxímetros. En este contexto, la Intendencia de Montevideo habilitó nuevas licencias para Uber. Se inauguró el espacio Resuena de la Intendencia de Montevideo, dedicado a la atención integral de familias migrantes y desplazadas. El técnico de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, dio la lista de futbolistas convocados para enfrentar a Colombia y Brasil por las eliminatorias este viernes y el martes siguiente. Un enfrentamiento en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande de Ecuador, dejó 15 muertos y 14 heridos. Alemania tendrá elecciones anticipadas el próximo 23 de febrero, tras la ruptura del gobierno de coalición encabezado por el canciller Olaf Scholz. Nuestras ediciones informativas también se pueden seguir a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, a través del canal de TV Ciudad en YouTube y se pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y sus cercanías, radio de la Universidad de la República, que también nos retransmite a través de su web, uniradio.edu.uy. Sigue Natalia porque hay móviles como siempre a esta altura para presentar. Hay móviles vinculados a la campaña electoral que se está desarrollando. Vamos ya mismo al contacto con Martín Duarte, que está en la Casa del Partido Colorado, una actividad de ese sector. Adelante, Martín. Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. En minutos va a estar comenzando la convención departamental por Montevideo del Partido Colorado, donde se estarán recibiendo a los nuevos convencionales. Se hará una evaluación de cómo votó el partido en las pasadas elecciones de octubre y hará uso de la palabra el senador electo Andrés Ojeda. Con estas características, en algunos minutos los estaremos convocando. ¿Y cómo continúa la campaña en el Frente Amplio? Vamos al contacto con Mariana Abreu, que está allí en la Huella de Sereñi. Contanos, Mariana, ¿qué pasa por ahí? Sí, estamos en una de las actividades de esta campaña electoral del Frente Amplio, aquí en La Huella, en la sede del partido. Hay un encuentro entre la orgánica del Frente Amplio y colectivos y personas independientes que trabajan la temática de protección y bienestar animal. En un ratito vamos a hablar sobre este y otros temas de la campaña con algunos dirigentes que están aquí en este evento de hoy. El diputado cabilante Álvaro Perrone, que fue reelecto en las elecciones nacionales del último domingo de octubre, dijo que considera que el senador y líder de su partido, Guido Manini Ríos, no es el responsable de la mala votación que tuvo en esas elecciones, justamente Cabildo Abierto, pese a que asumió la responsabilidad en el discurso que dio. Ustedes recordarán, ni bien se conocieron aquellos resultados. La magra votación de Cabildo Abierto no es huérfana.
Yo soy el principal responsable de la magra votación. Soy el responsable en la medida de que soy el principal referente de Cabildo Abierto. Él no es el responsable final de la baja votación que tuvimos. El partido se forma en torno a la figura de Manini. Manini es el líder natural de este movimiento. Yo no veo que este movimiento, que el partido, pueda estar sin Manini. Comenzamos el desarrollo de la información con el que fue nuestro tema de portada. Sí. Una cuadrilla de la Intendencia de Montevideo encontró múltiples huesos en el predio del Museo Dámaso Antonio Larrañaga, el conocido museo oceanográfico ubicado en la Rambla del Museo, mientras se realizaban excavaciones vinculadas al alcantarillado. Sí, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dispuso la cautela y vigilancia de ese predio, de esa área, forma particular, para permitir de ese modo que integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Forense, el GIAF, comiencen con su trabajo, entre otras cosas, para saber si hay vínculo entre estos restos óseos hallados y delitos o crímenes cometidos durante la etapa del terrorismo de Estado. Lo que se ve a primera vista es que son restos que son efectivamente humanos, pertenecen por lo menos a 5 personas. Están en bastante mal estado, están bastante dañados. Lo que tendremos que ver mañana, porque hoy no tenemos los elementos como para hacer ningún tipo de intervención, es observar estos perfiles que se generaron con esta intervención de la retroexcavadora, donde se observan paquetes de hueso asomando de varios de ellos, para tener una idea más clara de cuál es el contexto de estos restos, si es que son enterramientos secundarios, que pareciera que son, y poder interpretar un poquito más a qué pueden pertenecer, y sobre todo lo que nos importa a nosotros, que estamos interviniendo en un tema de pasado reciente, ver si pueden o no tener que ver con la materia que nos ocupa. Si bien en el edificio del museo funcionó a principios del siglo XX la morgue municipal, Luciardo señaló que se requirió información a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para saber si en la zona hubo enterramientos clandestinos en dictadura. Con respecto a la antigüedad de los restos óseos, la antropóloga manifestó: no se puede estimar como todos quisiéramos, con una data concreta. Sabemos que son de larga data porque están completamente esqueletizados, desecados, resquebrajados, tienen fracturas longitudinales, tienen pérdida de tejido cortical. Sabemos que pasó mucho tiempo, pero como no sabemos si es una fosa primaria, secundaria, qué tipo de cosas pueden haber alterado esos restos, no podemos dar una fecha ni en décadas, ni mucho menos. Luciardo también dijo que la manera como policía científica trabajó con estos restos óseos en el primer, trabajo que se desarrolló allí, una vez fueron encontrados por la cuadrilla que estaba trabajando, el personal de la Intendencia de Montevideo, no colabora o en todo caso dificulta con, las tareas tendientes a identificar su origen. Claro, porque aseguró que no se tuvo en cuenta que ante este tipo de hallazgo es conveniente trabajar en el lugar del enterramiento hasta que haya una opinión técnica que habilite la exhumación. Lo mejor es detenerse, dar la alerta y no retirarlos del lugar. En este momento que nosotros llegamos están sobre el pasto, acomodaditos todos los huesos, no sabemos qué estaba en contacto con qué, cuál era la relación entre ellos. ¿Es un procedimiento común que la policía haga ese tipo de procedimiento de sacar los restos óseos del lugar? No sé si es un procedimiento común, lo cierto es que lo que debería hacerse por protocolo es no tocarlos, no sacarlos, no acomodarlos, ni agruparlos de ninguna manera, porque se pierde el contexto y se pierden las posibilidades de interpretar y se dificulta bastante el análisis posterior. Supongamos que esto pueda tener algún tipo de interés, tendríamos que testear genéticamente todos los huesos que están ahí en el pasto y a lo mejor tenían alguna relación anatómica que nos permitía unir conjuntos. Luciardo estableció cuáles serán las características de los trabajos a partir de este miércoles. Mañana a primera hora va a venir un equipo de antropólogos, vamos a bajar a esta fosa que se hizo con la retro, a observar esos perfiles, a limpiarlos un poco, a ver esos restos óseos, a sacar algunas conclusiones, a hacer un registro fotográfico y según lo que suceda después de esa observación, es posible que hagamos un seguimiento de obra durante el día de mañana para tratar de mañana mismo tener una opinión más formada y saber si esto es un contexto de interés. No tenemos información de que aquí haya habido actividad en la época de la dictadura, por ejemplo. Se está chequeando, la Institución Nacional de
Derechos Humanos en este momento está chequeando toda la información, como para saber si hay algún testimonio, algo asociado. Nosotros a priori no tenemos nada registrado para este lugar, pero bueno, hay que descartarlo también. Bien, otro asunto. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos expresó su rechazo a lo que definió como un acto de censura aplicado por el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en perjuicio del primer capítulo del podcast titulado El golpe a la educación, realizado por el sitio de memoria del ex Servicio de Información de Defensa. Desde Madres y Familiares se entiende que fue arbitraria la decisión que impidió la difusión de ese primer capítulo mencionado por Natalia, y también se dice que en los últimos tiempos en la institución de derechos humanos está prevaleciendo el criterio político por encima de las especificaciones técnicas. En el comunicado, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos informa que la serie tiene 3 episodios titulados 68, Limpiar las aulas y Yo Oriental, realizados a partir del testimonio de maestras, profesores y estudiantes de todo el país, con el análisis de historiadores especializados en historia reciente. El Consejo Directivo de la institución decidió censurar la publicación con el único voto en contra del director Wilder Tyler. Los argumentos esgrimidos fueron la falta de miradas contrastantes en torno al tema y la ausencia de otras voces, especialmente la de la derecha democrática. Para Familiares, esto convalida la teoría de los 2 demonios, justificando el autoritarismo estatal como respuesta al accionar de la guerrilla. Más adelante, Familiares recuerda que los sitios de la memoria cumplen la función de recordatorio y reconocimiento de aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo de Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos. La organización entiende que lo sucedido debe activar una alarma pública y no se puede dejar pasar porque sienta un precedente en la violación a los principios constitutivos, estableciendo mecanismos de control discursivos de agentes estatales a las comunidades y erosionando la autonomía. Ahora pasamos al principal asunto de la campaña electoral que emergió este martes, porque se conocieron o se ultimaron finalmente los detalles del debate presidencial que se va a desarrollar el próximo domingo a las 21 horas, luego de una reunión entre los respectivos comandos de campaña y las autoridades de la Corte Electoral. Algún adelanto de los detalles que vienen a continuación. El candidato presidencial Yamandu Orsi abrirá y cerrará el intercambio, esto de acuerdo al sorteo que se realizó allí en la Corte Electoral, mientras que el candidato Álvaro Delgado cerrará 3 de los 5 bloques temáticos previstos. El debate presidencial es organizado por la Corte Electoral según establece la Ley 19.827. Se realizará en la productora audiovisual Estudio 9, de acuerdo con lo resuelto por el organismo, en coordinación con los comandos de campaña de los 2 candidatos presidenciales que disputarán el balotaje el próximo 24 de noviembre. Tendrá una duración aproximada de 90 minutos e incluirá 3 bloques con 2 tandas de 7 minutos cada una. En tandas no se podrá emitir propaganda electoral. Su estructura básica será: un saludo institucional de la Corte Electoral, la presentación de los candidatos, 5 bloques temáticos y un mensaje final de cada candidato. A partir del sorteo realizado en la Corte Electoral, Yamandu Orsi abrirá y cerrará el debate y también tendrá la última palabra en el segundo y cuarto bloque temático. Álvaro Delgado, en tanto, cerrará el primer, tercer y quinto bloque temático. También se definió que en cada eje temático, cada candidato tendrá una primera exposición de 3 minutos, una primera réplica de 2 minutos y una segunda y última réplica de 1 minuto. Se prohibió la posibilidad de que los candidatos se interrumpan. Los ejes temáticos, según el orden sorteado, serán desarrollo humano, que incluye vivienda, salud, deporte, cultura y discapacidad, seguridad, crimen, narcotráfico y cárceles, economía, que incluye economía, producción, inserción internacional, conocimiento, educación e innovación, y trabajo, empleo, salario y seguridad social. En el cierre del debate, cada candidato tendrá 2 minutos para emitir su mensaje final. Todo el debate contará con la traducción simultánea en lengua de señas. Las personas moderadoras del debate serán Pilar Teijeiro y Raúl Ponce de León. La transmisión estará a cargo de Canal 5 y se emitirá por cadena de radio y televisión como establece la ley. Bien, otro asunto. La licenciada en Relaciones Internacionales, Viviana Barreto, consideró sorprendente que el ministro y el subsecretario de Relaciones Exteriores hayan participado en una reunión con referentes de la oposición venezolana junto a Álvaro Delgado. Claro, Barreto aclaró que entiende que los jerarcas que participaron de la reunión, uruguayos,
que integran el Poder Ejecutivo, no violaron ninguna norma vigente, pero dijo que lo ocurrido no es lo deseable porque se trató de una actividad o de una reunión de campaña. La verdad es que llamó un poco la atención, no tanto la jugada o la movida de Álvaro Delgado como candidato, que ya es muy conocido las alianzas que tiene el Partido Nacional con la oposición venezolana, y que él haya querido marcar esa posición no sorprende. Lo que sí es más sorprendente la participación de la Cancillería, ¿no? Tanto del Ministro de Relaciones Exteriores como del Vicecanciller, porque en definitiva, en tanto los dos están en funciones, son la representación del Estado uruguayo en primera línea, entonces que participen de esas reuniones y sobre todo que se hagan públicas es un poco llamativo, y si bien no se puede decir que infringieron alguna norma, bueno, en esto de la línea de la diplomacia uruguaya y de la política internacional uruguaya no es lo más deseable, quizás no es lo más profesional que se pueda esperar, ¿no? Porque en definitiva hay una situación delicada en Venezuela, Uruguay mantiene relaciones diplomáticas con ese Estado, y bueno, y este diálogo con una oposición que disputa por el resultado electoral, ¿no? Y que disputa el resultado oficial que se ha anunciado, es una jugada que no se podría decir que se hizo en representación del Estado uruguayo, ¿no? Pero que es una jugada de campaña electoral. Fue este lunes cuando el canciller Omar Paganini y el subsecretario Nicolás Albertoni participaron junto a Delgado de una videoconferencia con el ex candidato presidencial de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora de ese país, María Corina Machado. Delgado hizo público el hecho a través de X, donde también informó que en caso de ganar las elecciones, invitará a González a su asunción. En cambio, no hubo menciones a esta reunión en las vías oficiales de comunicación de la Cancillería uruguaya. Les contamos, cambiando de asunto, que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria aseguró que se atenderán, atención, todas las solicitudes de salidas didácticas, campamentos y colonias escolares. En un comunicado que responde a críticas de docentes y familiares de niños y niñas, el organismo admitió que hay 34 centros con autorizaciones pendientes, lo que será atendido de forma excepcional en función de los rubros disponibles. El Consejo de Educación Inicial y Primaria emitió un comunicado que intenta salir al cruce de la polémica planteada por la denuncia de suspensión de salidas didácticas, campamentos y colonias escolares. El Consejo señala que, al contrario de lo que denuncian docentes y padres de diversos centros educativos, se prevé atender todas las solicitudes de salidas didácticas planteadas por las escuelas en todo el país. El texto destaca que se cuenta con un presupuesto para 2024 que supera los 74 millones de pesos, que está totalmente vigente. Primaria subraya que ya se atendió la situación de 797 centros educativos de los contextos más vulnerables, lo que involucra a 54.600 alumnos. Para los quintiles económicos 3, 4 y 5 se atendió la solicitud de 847 escuelas, lo que implica a 48.450 estudiantes. Finalmente, el Consejo de Primaria admite que existen 34 centros que han presentado solicitudes que están esperando autorización presupuestal y que serán atendidas de forma excepcional. Bien, seguimos en temas familiares de alumnas y alumnos de la Escuela Rural 159 de Rincón del Cerro, aquí en Montevideo. Organizaron una feria para recaudar fondos y así organizar el campamento de fin de año para sexto año, luego de que el viernes las autoridades informaran que se cancelaban los vales para el transporte. Ocurrió que en pocos días debieron conseguir algo así como 55.000 pesos para asegurar que la actividad fuera viable justamente, ya que, entre otras cosas, era una actividad pautada y planificada, fijada, digamos, con mucha antelación, desde hacía meses. El viernes de tarde, luego de finalizar las clases, la hora del cierre de las clases, nos avisaron por mensaje las maestras que habían recibido esta noticia por parte de las autoridades para decir que se cancelaba el vale del transporte para el campamento que estaba previsto para mañana y pasado mañana para el campamento de sexto. Ese transporte estaba autorizado, aprobado desde hacía 3 meses y se había hecho
durante todo el año con todos los avales necesarios que solicita primaria. Nosotros como familias costeamos el resto del campamento por completo con actividades, rifas, matiné, de todo, para que las familias individualmente no tuvieran que poner dinero, pero esto nos implicaba 55.000 pesos más que no teníamos previsto. Eso implicó mucha angustia en muchas familias que no tenían posibilidad. El campamento se va a hacer porque logramos organizarnos de esa manera. También ayer de noche recibimos un mensaje diciendo que a primaria estaría autorizando el vale debido a a la movida que se hizo. Por ahora eso no está efectivizado, solo está en palabras, pero también nos interesa poder manifestar que esto ha sido como un despropósito, un atropello a las familias, a los gurises, y en nuestro caso es un colectivo de familias que ha podido organizarse. Sabemos de otras escuelas que no pudieron, tuvieron que cancelar campamentos. Ahora abrimos otra vez el diario de campaña, aunque no tanto para hablar de lo que viene, sino de lo que pasó el último domingo de octubre, porque siguen las evaluaciones, ¿no? Y en ese sentido, el diputado cabildante Álvaro Perrone, quien resultó reelecto, dijo que el senador Guido Manini Ríos es el líder natural de su partido y no es el responsable, a su criterio, de la mala votación que tuvo Cabildo Abierto justamente en las últimas elecciones nacionales. Perrone entiende que Cabildo Abierto debe encarar un proceso de reconstrucción, aunque aclaró que aún no es el momento de hacerlo. Tenemos que asegurar la gobernanza, tenemos que dar tranquilidad y también tenemos la responsabilidad de empezar con la reconstrucción de esto que fue esta elección, la reconstrucción adentro del partido, que es un trabajo paralelo que también lleva a la responsabilidad, pero primero lo primero. Asegurar el gobierno. Perrone dijo que no es momento de analizar la baja votación, pero discrepa con que Manini sea el único responsable. Él no es el responsable final de la baja votación que tuvimos. El partido se forma en torno a la figura de Manini. Manini es el líder natural de este movimiento. Yo no veo que este movimiento, que el partido, pueda estar sin Manini. El diputado electo dijo que si les toca hacer gobierno se definirá el lugar de Cabildo en el Ejecutivo y del excomandante. Sostiene que no se ha hablado de cómo se van a parar si pierden el balotaje. No está tampoco el nombre de Manini para ocupar ningún ministerio, porque esa también será una decisión de Manini. Habrá que ver después de la elección, porque hoy estamos abocados al balotaje, de que Manini diga, bueno, quiero estar en algún lugar para gestionar. Tenemos que tomar decisiones importantes y también tenemos que tomar decisiones importantes adentro del partido. Y nosotros, en la posición en la que estamos, de esa responsabilidad, las decisiones las vamos a tomar. Y la principal decisión que vamos a tomar es que el futuro, si nos toca hacer gobierno, quienes estén en el Ejecutivo de Cabildo, tendrán que trabajar en conjunto con los legisladores. Que eso fue algo que no pasó, que los legisladores de Cabildo reclamamos y no lo pudimos solucionar. Presenta Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Bien, hoy es día de análisis económico en la columna de Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien. Estábamos hablando del diario de campaña, siempre hablamos de eso con Martín, los temas del diario de campaña. Y esto, que por supuesto excede cualquier diario de campaña, se ha instalado como uno de los temas. Quizás eso pueda llegar a ser favorable porque se está mirando un poco más profundamente, quizás, el tema de la pobreza y la desigualdad en nuestro país y en la región. Y hay datos. Sí, tenemos justamente hoy se publicó la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL, publicó hoy su informe anual que se llama Panorama Social de América Latina, donde justamente pone sobre la mesa el estado de situación en términos de esas dimensiones tan problemáticas y tan estructuralmente difíciles de superar que tenemos en la región, a pesar de los leves avances que son esperables, dado que siempre vamos a estar comparando con el año 2020. Claro. En particular, lo que tenemos en la parte celeste, si se quiere, o este azul tímido, es básicamente la tasa de pobreza regional,
¿sí? Fíjate que tuvimos el pico donde 1 de cada 3 latinoamericanos estaba por debajo de la línea de pobreza y desde entonces lo que tenemos es muy gradualmente una reducción que hoy nos deja con 172 millones de personas que no tienen justamente ingresos suficientes para estar por encima de ese umbral. Son Bien. 30 millones menos que en el 2020, donde había 202 millones de personas en situación de pobreza. ¿Sí? Y en verde lo que tenemos es pobreza extrema o indigencia, es justamente la situación donde los ingresos no alcanzan ni siquiera para costear una canasta básica alimentaria. Bien. Y esto afecta a 1 de cada 10 latinoamericanos, o en carne y hueso son 66 millones de personas las que están por debajo de la línea de indigencia en América Latina. De vuelta, ¿no? Estamos justamente en una problemática que es estructural, más allá de los cambios marginales que hemos tenido en los últimos años. Bien, estamos hablando, además, cuando hablamos de situación de pobreza, en este caso no se accede ni siquiera a los productos de una canasta, pero en el otro se llega a ese lugar. Exactamente, no supera justamente las condiciones que entendemos que son suficientes para tener una vida digna. Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente placa y vamos a seguir con el ámbito de la descripción, porque ahora lo que tenemos es la pobreza dentro de los menores de 18 años. También lo hemos analizado de diversos ángulos en el caso de Uruguay. Está en uno de los peores lugares, incluso en la región, ¿no? Exacto. Nosotros empezamos en pobreza infantil, menos de 6 años, somos el país con la tasa de pobreza más baja, pero recordad que tenemos la paradoja que somos el país con el perfil más infantilizado de pobreza, es decir, la distancia entre la pobreza infantil y la general es el doble y eso supera cualquier otro guarismo de la región. Acá lo que vemos es tasa de pobreza en menor de 18 años para toda América Latina y fíjate que también naturalmente lo que tenemos son datos justamente preocupantes en perspectiva de largo plazo. 41% de los menores latinoamericanos no viven en un hogar que no supera justamente ese ingreso básico que está asociado a la línea de pobreza. La pobreza afecta en un 22% a las mujeres, en un 18% a los hombres y es más intensa en las zonas rurales, como también es esperable, donde casi el 40% también está en situación de pobreza y en las zonas urbanas es un 25%. Así que acá tenemos por género, por edad y por zona geográfica como descripción de algunas dimensiones o criterios que podemos descomponer la situación agregado general. Bien, eso corre para todos los países de Esto es un promedio agregado, acá no estamos distinguiendo entre países. ¿Sí? Entonces, si vamos una plaquita más, cambiamos la perspectiva y salimos de pobreza y nos metemos en desigualdad. Y acá ya tenemos a nivel nacional, Uruguay está en verde, Latinoamérica está justamente en salmón. Y esto lo que suponemos es que cuanto mayor es el valor que toma el índice Gini, más desigual es el país, cuanto menor, más equitativo. Es un poco lo que sintetiza este índice. Es el índice que se utiliza justamente para medir la desigualdad de un país. Exacto, es el índice más común que tenemos, no es el único, pero exactamente, toma valores entre 0 y 1. Uno es la situación de total concentración del ingreso o riqueza, aplica para las dos, y 0 es justamente una situación utópica donde todo se reparte equitativamente. Sí, acá nosotros somos de los países con la desigualdad menor, eso es un dato que sabemos, en particular estamos por debajo del promedio de América Latina y estamos empatados con Argentina, lo que tiene que ver con la foto del 2023. Estos son los datos con el año cerrado en 2023, pero esta es la foto. En la placa que sigue tenemos lo que sería la película, porque ahora estamos hablando de una variación de ese índice, es decir, qué pasó entre el 2023 y el 2022, y vos cuando decía Argentina ponías cara y fíjate cómo aumentó. Si estamos igual que Argentina, por lo menos el sentido común me dice que estamos mal. Esa foto naturalmente, pero fíjate cómo viene la situación, ¿no? Acá lo que tenés es la variación, los verdes son los países que lograron reducir la desigualdad en relación al año pasado, en el promedio de la región casi que es un empate, y por ende tenemos otros países donde la desigualdad ha aumentado. En particular, fíjate que cómo te cambia la escala del gráfico el caso de Argentina con una variación de este índice de 6,3%, que es lo esperable justamente dada la crisis que está sufriendo el país hace... Bueno, eso es complicado, ¿no? Poner una fecha de inicio. No se sabe. La sucesión de crisis que viene en las últimas... Exactamente. Pero nuestro país no está en la misma situación y de todas formas creció. Y nosotros tenemos con los datos de CEPAL, la metodología CEPAL, que es la que permite comparar a nivel de países, tenemos esta variación positiva del índice de Gini. Vamos una plaquita más y seguimos palpando la problemática de la desigualdad, ahora utilizando otro indicador, que no es el índice Gini, pero es ver cuánto captura el 1% más rico de toda la riqueza total de cada país. En América Latina, como un promedio, tenemos que el 1% más rico captura el 33% de la riqueza. El
un tercio de la riqueza total de América Latina, con casos extremos como Chile, donde es el 50%, lo que captura el 1% de la población. Brasil también está cerca del umbral de 50%, y nosotros tenemos, según datos de CEPAL, un 27%, es decir, el 1% más rico en Uruguay captura el 27% de la riqueza. Casi la tercera parte. Exactamente, cuando vemos riqueza vemos mayor concentración que cuando miramos ingreso, naturalmente, y acá lo que estamos viendo es justamente la variación de la riqueza. Es decir, se puede decir, no sé si es correcto, ¿no? Le pregunto al economista, que esto explica un poco lo otro, la desigualdad que veíamos en la placa anterior. Totalmente, todas estas cosas están estrechamente emparentados y naturalmente la riqueza, cuando la vemos en términos de patrimonio, supone una acumulación. Es decir, es más fácil perder ingresos que perder riqueza. Por tanto, la riqueza tiende justamente a profundizar las desigualdades, en particular en una región que no tiene los mecanismos para facilitar, por ejemplo, la movilidad social. Entonces, ese patrimonio de hoy, de una generación, seguramente se convierta en el patrimonio de otra generación, creciendo, y eso va alejando y nos va justamente llevando a una situación que es estructural. América Latina es la región más desigual del mundo y ese es un rasgo distintivo que de alguna manera se pone en perspectiva la situación, porque estamos diciendo del mundo, ¿no? Donde hay otras regiones sumamente... Eso tampoco recordamos cuándo comenzó. Tampoco recordamos, exactamente, son fenómenos estructurales, ¿no? Ahora decíamos, bueno, 27% de pobreza, decíamos en América Latina, ¿te acordás en la primera placa? Bueno, es el nivel que teníamos en 2014 y es uno de los más bajos de que se tiene en registro, porque era 50% hace un tiempo. O sea que de alguna manera, fíjate cuál es la situación, ¿no? Ese 27%, que es una locura, luce de alguna manera en términos históricos bastante mejor comparado con un 50 o un 55%. ¿Sí? Vamos a una plaquita más. ¿Sí? La última. Y ahora vamos a meternos en una investigación que presentó el Instituto de Economía, acá tenemos el título acá en la fuente para el que le interese, donde básicamente dice, bueno, nosotros tenemos estos ejemplos de países y las mediciones tradicionales para ver cuánto se lleva el 1% nos dan que, por ejemplo, en el caso Uruguay, que es el que nos importa, es el 26%, similar a lo que teníamos en la placa anterior de CEPAL. Pero lo que hacen los investigadores es de alguna manera ajustarlo por otras dimensiones, toman listas de millonarios, toman otro tipo de encuestas, toman cuentas nacionales, y lo que dicen es, en realidad, fíjate cómo cambia cuando vos lo ajustás por información, y cómo cambia, pasa de 26 al 41%. De vuelta, estamos viendo cuánto captura el 1% más rico de la riqueza total del país, del 26 al 41, en esta medición, ¿sí?, de Vila y de Rosa que estamos poniendo sobre la mesa, y justamente a partir de esa situación lo que deriva es una propuesta que le podríamos llamar coloquialmente como el triple 1%, ¿sí?, como para cual tenía el triple 10 en términos de impuestos bajos. Esto es un impuesto del 1% al 1% más rico, que recaudaría en el entorno del 1% del PIB. Eso supone que en el corto plazo no tendrías cambios muy significativos en la distribución patrimonial, pero que a mediano plazo, dado que estos efectos son acumulativos en el tiempo, efectivamente lográs cerrar un poco la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos, porque justamente si vos te fijas, ese 41 podría variar en 5 puntos porcentuales en una generación. Y es importante en una generación, ¿no? Cómo marcamos de alguna manera el paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos con estas cosas? Que uno lo pone sobre esto y alguien puede decir, bueno, pero pará, no, ya no sé. Y decís, bueno, en una generación capaz que tenés un cambio marginal, pero bueno, de alguna manera esta propuesta se asienta sobre otro conjunto de propuestas que se están discutiendo, en particular a iniciativa de Brasil en el marco del G20, de cómo se grava justamente a los súper ricos con patrimonios millonarios en un mundo donde justamente tenemos las fotos y las películas que venimos repasando. Bueno, Germán. Complejo el panorama. Sí, claro, complejo panorama. Pero bueno, más que oportuno en un momento. Bien, en un momento donde se tienen que pensar en políticas para el futuro, es una buena instancia para analizar estos datos. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Nati. Hasta la semana que viene. Ya sigue Martín. Presentó Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. La política partidaria vuelve a la agenda y desde un móvil con Martín Duarte. Martín, adelante. Gracias, Martín. Estaba por comenzar en algunos minutos la convención departamental de Montevideo del Partido Colorado, evaluando justamente lo que ha sido la votación en las elecciones de octubre a nivel del departamento y por región también. En estos momentos les puedo comentar también que se prevé la llegada
del senador electo Andrés Ojeda, que está teniendo en sede del Partido Nacional una reunión en privado con el candidato Álvaro Delgado. Va a estar presente sobre las 20 horas aquí en la convención, pero estamos con el diputado electo y secretario general de la Convención Departamental de Montevideo, Carlos Ristro, para hacer una mirada acerca de este informe que en breve van a estar presentando y también presentando a los nuevos convencionales. ¿En qué consiste ese informe, Carlos? Gracias por recibirnos. Bueno, buenas tardes, primero, bienvenidos. Esto es la última convención del quinquenio que empezó en 2019 y la primera del que comienza este año. En ese sentido, tenemos un informe de presentación de lo que ha sido el trabajo y lo que entendemos han sido los logros de esta gestión, y por otro lado, lo que es un informe electoral del cambio del Partido Colorado desde la elección 2019 a 2024, también algo de insumos de cara a el trabajo de este balotaje, que nos queda poco más de 10 días, y un poco dónde ponerle en tono y demás. Son insumos para los dirigentes y militantes que hoy asumen en la convención departamental y de lo que se nos viene de aquí en más. ¿Podrías comentar de esa fotografía comparativa entre la votación del Partido Colorado en Montevideo del 2019 con la que fue la reciente del mes de octubre? Bueno, en primer lugar, hay dos grandes conclusiones, después cada uno hará su lectura, pero la primera es el crecimiento del partido porcentualmente y en 20.000 votos, también en una banca más de 5 a 6 diputados, y por otro lado, para nosotros es importante la desconcentración de esos votos en cuanto a municipios. En 2019 el partido estuvo más bien concentrado en la zona sur de Montevideo, y en este caso, si bien se decrece levemente en el municipio CH, se crece de manera importante en los municipios D y F, es decir, en zonas más periféricas de Montevideo, en el marco de un crecimiento generalizado. Eso lo vemos como algo positivo, de acuerdo a nuestros objetivos y al partido que queremos representar. ¿Cómo estás viendo, y ahora ya te pregunto más como diputado electo, también con el perfil de político, lo que ha sido el llamamiento por parte de la fórmula de Orsi y COSE a distintos actores o dirigentes o también particulares, votantes del Partido Colorado, porque se ha puesto el foco en ese colectivo, además de otros, a la hora de pedirle el voto y el apoyo a la fórmula en el mes de octubre? ¿Cómo lo están analizando a la hora también del trabajo que se va a establecer desde la convención? Bueno, como una cuestión natural del partido que salió tercero, de que la inmensa mayoría de quienes acudimos o que recaudamos votos en la interna y en octubre estamos de acuerdo con seguir en un esquema de coalición, de volver a hacer gobierno en conjunto con el Partido Nacional, Cabildo Abierto, Partido Independiente y el Partido Constitucional Ambientalista en este caso, y por supuesto del otro lado quienes perdieron en total de votos a nivel nacional, como fue la fórmula del Frente Amplio, intentando llegar a ese electorado para ganar. Para nosotros es un esquema natural, y por otro lado también es natural que nosotros hagamos la defensa de lo que entendemos es el mejor rumbo para el país. Por eso nos gusta decir que si gana la coalición está ganando el Partido Colorado, y es lo que demostramos en estos 5 años de gobierno, participando activamente y también siendo el único partido que creció en el marco de la coalición desde la elección 2019 a la actual. El Partido Colorado fue un buen socio de gobierno, realizó y fue protagonista de un montón de los logros de este gobierno, y también se encamina hacia el futuro en esta senda de crecimiento. ¿Entendés que en algunos votantes del Partido Colorado, quizás de otras generaciones, pueda pesar esa tradición de no votar a un nacionalista, sobre todo por lo que indica, por un lado, la tradición, y algunos otros dirigentes, el caso de Zaida González, señalando que por ahí no está representado el vallismo en este esquema del Partido Colorado actual? A ver, yo creo que eso puede existir, como también existe por otro lado la reafirmación de tantos que dudaban de cara al balotaje 2019 y que vieron lo que fue este gobierno. También lo que vieron que fue este Frente Amplio de oposición estos 5 años, ante situaciones tan graves como las que vivió el país, como la pandemia o la crisis hídrica tan importante en particular en Montevideo, pero me tocó como protagonista a nivel de lo que fue el agro y la ruralidad, y dicen, ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? En eso que nos gusta hablar tanto a los colorados, que es la ética de la responsabilidad, de tomar la responsabilidad en los momentos justos. Está claro que es el gobierno que encabezó la calle Pou el que nos dio esas garantías, y que entendemos quienes estaban parados de frente no nos las van a dar. Así que, si bien puede que haya una fuga para ese lado, también hay una confirmación
de que este es el rumbo correcto. Carlos, muchas gracias por estos minutos. La palabra del secretario general de la convención del Partido Colorado aquí en Montevideo, que va a comenzar en algunos minutos, también evaluando un poco la posible fuga de votos del Partido Colorado. Y les reitero, Andrés Ojeda no se hizo presente aún aquí en la sede del Partido Colorado porque en estos momentos está teniendo una reunión en privado con el candidato Álvaro Delgado de cara a lo que va a ser esta recta final también de cara al próximo día del balotaje. Vamos a la noticia deportiva de la jornada, la que todos esperaban. Se conoció la lista de los 24 jugadores convocados para los partidos que este viernes y el martes siguiente la selección uruguaya mayor jugará contra Colombia y Brasil por las eliminatorias. Los arqueros serán los mismos que en convocatorias anteriores, o por lo menos que en la anterior. Se mantienen Sergio Rochet, Santiago Mele y Franco Israel. En la defensa estarán José María Jiménez, Santiago Bueno, Nicolás Marichal, Juan Rodríguez, Matías Olivera, Naitan Nández, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez y Marcelo Sarachi. Los volantes elegidos por el técnico Marcelo Bielsa son los siguientes: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Facundo Pelistri, Maximiliano Araujo y Facundo Torres. En la delantera irán Luciano Rodríguez, Brian Rodríguez, Cristian Olivera, Darwin Núñez y Rodrigo Aguirre. La novedad de la convocatoria, en síntesis, es el zaguero Juan Rodríguez. Ya lo mencionamos, juega en Boston River y es figura de la selección sub-20. Tiene 19 años y con esa edad, y en este momento todavía inicial de su carrera, ya es convocado por Bielsa para la mayor. Presenta Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Y ahora salimos del estudio una vez más. Sí, nos convoca Mariana Abreu, que está allí en La Huella, en la sede del Frente Amplio. ¿Cómo andan, compañeros? Como adelantamos, aquí en La Huella hay una de las tantas actividades en el marco de esta campaña electoral sobre bienestar animal, es la de hoy, pero estamos junto a la diputada del MPP, Betiana Díaz, para hablar de cómo viene, Betiana, esta campaña, cómo estás viendo el devenir. Llegás de una barriada, además, para luego venir a este evento, así que bastante actividad, ¿no? Sí, mucha actividad. Esta es una campaña muy intensa porque es muy cortita. Estamos a 2 semanas de la elección prácticamente y bueno, estamos viendo muy buena receptividad, sobre todo en muchos barrios de Montevideo donde el Frente Amplio creció, eso se ve. La militancia está saliendo a buscar el voto a voto. Estamos haciendo una campaña muy capilar y bueno, también esto acompañado de lo que es la gira de los senadores que están desembarcando en el interior y también la gira de los sectores, ¿no? Porque la 609 también va a hacer su gira, por ejemplo, y tengo entendido que el resto de los sectores del Frente Amplio también vamos a estar recorriendo. Yo misma esta semana voy a estar haciendo el litoral, Salto y Paysandú, y en realidad allí lo que hacemos es sí tener una instancia con la prensa, instalar un poco, bueno, en los medios locales y también sucede acá, ¿no? Pero las propuestas del Frente Amplio, las propuestas país, para poder confrontar estos dos modelos que hoy sí queda claro que están en pugna. Y luego barriada, puerta a puerta. Es una campaña del voto a voto, como bien hemos definido. Es un escenario, perdón, Betiana, bastante competitivo, ¿no? Ayer Opción daba una leve ventaja a Orsi, pero dentro del margen de error. Es un escenario bastante paritario. A esto creo que nos hemos acostumbrado bastante en las instancias de balotaje. Bueno, tuvimos la experiencia del último balotaje que ni siquiera se pudo proclamar, digamos, el ganador la misma noche, no hubo que esperar el conteo de los observados. Y ese escenario paritario llegó, creo que para quedarse. El desafío que tiene el Frente Amplio es, bueno, lograr captar la migración de votos que hay de la coalición. Hablamos todos los días con vecinos que son votantes de algún partido integrante de la coalición, que no van a votar a Delgado y que adhieren a la fórmula Orsi-Cose, y eso para nosotros es una gran ventaja, además de que en todo el país está pasando esto de la adhesión de dirigentes de otros partidos que en esta instancia de balotaje, bueno, hacen esta cuenta de primero el país y entonces en lugar de votar la fórmula Delgado Ripoll, van a estar acompañando al Frente Amplio, justamente porque bueno, el Frente Amplio se ha pasado años elaborando su propuesta con la gente y años devolviéndole cuál es su propuesta, porque fuimos con la gira por Uruguay. Además también en esta campaña hemos recorrido contando cuál es el programa del Frente, cuáles son las prioridades y cuáles son nuestras urgencias.
A propósito del programa, Betiana, se generó una polémica por los dichos del ministro de Orsi en el caso de que gane el Frente Amplio, Gabriel O'Donnell, sobre la reducción del lucro que está planteado en las bases. Él dijo que no sabía definir esto. ¿Cómo se explica que un ministro de Economía no pueda explicar esta premisa tan importante? Yo prefiero que no lo explique el ministro de Economía. Me gustaría que surja el diálogo social, justamente de la gente que tiene que estar involucrada, que sigue hace muchísimos años los temas de seguridad social. Me gustaría que el ministro de Economía después acompañe lo definido a partir de ese diálogo. Pero la definición ya está en el programa. Sí, lo que pasa es que lo que no tenemos totalmente definido es el cómo. ¿Por qué? Porque de forma acabada va a salir de un acuerdo con actores sociales, con actores políticos, con actores institucionales, y entonces ahí hay varias vías para explorar, que tiene que ver con que esto lo gestione específicamente BPS, o que pueda ser una empresa pública no estatal que reduzca justamente el lucro, cómo es la captación de clientes de alguna forma para capitalizar ese ahorro individual y cuáles son las formas. Yo creo que hay una discusión abierta donde lo que hay que buscar con la sociedad son acuerdos. ¿Por qué? Porque si bien el diálogo social no estaba supeditado al resultado del plebiscito, bueno, yo creo que hoy estamos en un escenario donde hay que sentarse a conversar y a dialogar mucho sobre cuáles son las soluciones. Creo que esta es una parte de lo que va al diálogo social, pero sin duda que la totalidad y la globalidad de lo que es la seguridad social, que nos acompaña desde el vientre hasta que la vida se termina y que hoy está atravesado por problemas como los cambios acelerados del mundo del trabajo, la expulsión de trabajadores y trabajadoras por la incorporación de tecnología, la falta de capacitación y la ausencia de respuestas muchas veces a través de mecanismos de prestaciones. Bueno, eso también es parte de lo que acordamos incluso cuando empezamos a discutir cómo iba el Frente Amplio al plebiscito. Y en ese sentido, bueno, vuelvo a decir, eso no está totalmente definido porque tiene que ser parte de un acuerdo, no solo dentro del Frente Amplio, sino que el diálogo social incluya a la sociedad. Te agradecemos mucho, Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio. Nos despedimos desde aquí de la Huella de Sereni. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Informativo, porque está vinculado con lo que recién estaba diciendo la diputada reelecta Betiana Díaz. El expresidente José Mujica va a participar activamente de lo que queda de campaña antes del balotaje, y esto incluye fundamentalmente o específicamente actividades en Montevideo y Canelones en los próximos días. Esto lo informaron justamente desde el espacio 609 y está previsto que este sábado, justamente comenzando con esa agenda, siempre en el departamento de Canelones, en las localidades de San Bautista y Los Cerrillos, y el domingo en Atlántida. Y en Montevideo, el lunes participará en una actividad junto a la senadora electa Blanca Rodríguez en el Bar de Vida, en Paso Molino, en la que se estima que podría estar también Yamandu Orsi. Y el martes visitará el Club Cervecero junto al secretario general del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, Luis Insaurralde, y el dirigente sindical Richard Reed. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de Ecuador, donde una nueva masacre carcelaria se volvió a producir justamente en la principal penitenciaría del país, que está ubicada en la ciudad de Guayaquil. Esto se da en medio de un estado de excepción que ya decretó el presidente Noboa en el mes de enero para hacer frente no solamente en distintas regiones de Ecuador a la violencia, fundamentalmente de los grupos narcos, pero también la situación carcelaria que ya lleva cientos de muertos desde el año 2021. Esta vez fueron 15 por el momento, 14 heridos en una situación muy compleja que atraviesa Ecuador, además de los problemas de violencia que están relacionados con la crisis energética que vive el país y que además está en los días previos a la cumbre iberoamericana que se va a desarrollar en la ciudad andina de Cuenca.
Los graves incidentes, de acuerdo con la entidad, tuvieron lugar en un pabellón específico, el Centro de Privación de Libertad de Guayas número 1, también conocido como Penitenciaría del Litoral, considerada la cárcel más peligrosa y poblada del país, donde una nueva masacre dejó al menos 15 muertos y 14 heridos, según evaluaciones preliminares. El Servicio Nacional Penitenciario señaló en un comunicado que las fuerzas de seguridad tienen al momento el control absoluto del complejo carcelario de Guayaquil, un conjunto de 5 prisiones, donde están recluidos alrededor de 12.000 presos y que en años anteriores ha sido el escenario de las peores masacres carcelarias registradas dentro de la ola de violencia criminal en la que se encuentra Ecuador desde fines del 2020. Las cárceles de Ecuador están bajo control de los militares desde enero pasado, cuando el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno contra los grupos criminales considerados terroristas, y entre los hechos violentos más recientes vinculados a las cárceles figura el asesinato en septiembre de María Daniela Icaza, directora de la Penitenciaría del Litoral, ocurrido pocos días después del asesinato de Alex Guevara, director de la cárcel de la ciudad de Lago Agrio, en la Amazonia del país. La nueva masacre ocurre mientras avanzan los preparativos para la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo entre el 14 y el 15 de noviembre en la ciudad andina de Cuenca, donde existe ya un amplio operativo de seguridad con militares armados que recorren sus calles. La implosión de la coalición que gobernaba Alemania entre socialdemócratas, liberales y verdes ha llevado a una crisis política a ese país, que se va a dilucidar seguramente a partir del 23 de febrero, fecha en la cual se llevarían a cabo las nuevas elecciones anticipadas, según lo adelantaron los jefes parlamentarios, sobre todo de la socialdemocracia y de la democracia cristiana, quienes acordaron justamente un proceso que lleve a esa elección. El 16 de diciembre, Olaf Scholz, actual canciller, deberá presentarse ante el Parlamento para recibir un voto de confianza que no va a recibir por estar en minoría. Y hay que recordar además que los problemas que hoy tiene Europa se ven agravados con esta situación de crisis, ya que Alemania es la principal economía del continente. Y los líderes de los grupos parlamentarios socialdemócrata Rolf Mützenich y conservador Friedrich Merz confirmaron el 23 de febrero como fecha acordada para la celebración de las elecciones anticipadas en Alemania, que debe ser ahora aprobada por el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, y el 11 de diciembre el canciller alemán Olaf Scholz presentará por escrito su voto de confianza, que será debatido el día 16 del mismo mes, cuando se tomará una decisión. Este movimiento se produce tras la ruptura de la coalición tripartita entre socialdemócratas, verdes y liberales en medio de crecientes desafíos financieros, ya que Alemania, la mayor economía de Europa, enfrenta un estancamiento económico, con expertos pronosticando una posible contracción este año, y donde la crisis de la cadena de suministros, la burocracia excesiva y la escasez de trabajadores cualificados han agravado la situación, intensificando la presión para adoptar medidas políticas que impulsen el crecimiento. Ante un panorama político fragmentado, la CDU, el Partido Demócrata Cristiano Alemán, lidera las encuestas con un significativo apoyo, pero debe encontrar un socio con quien formar una coalición de gobierno, donde la extrema derecha de la Alianza por Alemania ocupa el segundo lugar con el 18% de apoyo, seguida por los socialdemócratas con un 16% y los verdes con un 12%. Sin embargo, las diferencias ideológicas entre estos partidos hacen que las negociaciones sean complicadas, y la CDU descartó entrar en conversaciones con la extrema derecha, mientras los liberales, cuyos desacuerdos con el gobierno de Scholz contribuyeron a la ruptura de la coalición, se encuentran al borde de quedar fuera del Parlamento. Y en Francia, por primera vez, se comienzan a aplicarse los reclamos por derechos afines. Esto tiene que ver con las principales publicaciones de ese país, que han demandado a la red social X a devolver el dinero estipulado en un acuerdo que existe en la Unión Europea, pero que solo Francia ha aplicado hasta el momento, que tiene que ver con el uso de su material por parte de las redes sociales. Hay un antecedente también en Francia aplicado contra la empresa Google, que terminó en una obligación de pagar para la empresa de 250 millones de euros. Habrá que aguardar cuál es el resultado de todo esto, que marca un antes y un después por parte de las redes sociales y la utilización que hacen de la información que producen los medios de comunicación.
La acusación a la red social del empresario sudafricano Elon Musk fue anunciada en un comunicado de prensa conjunto por las principales empresas editoras de los diarios y revistas más importantes de Francia y será presentada ante el Tribunal Judicial de París. Los demandantes afirman que una condena representaría un avance en la implementación de las normativas legales sobre derechos afines, luego que esas publicaciones y la agencia francesa AFP iniciaran un procedimiento de urgencia contra X y su filial francesa, argumentando que la plataforma ha rehusado negociar una compensación por el uso de sus contenidos. En 2022, Google y otros gigantes tecnológicos enfrentaron regulaciones específicas en Francia para implementar la Directiva de Derechos Afines y en marzo de este año, la Autoridad de la Competencia multó a Google con 250 millones de euros por incumplir los compromisos establecidos en 2022. Los derechos afines, establecidos en 2019 mediante una directiva de la Unión Europea, permiten que los medios de comunicación sean remunerados cuando su contenido es reutilizado por grandes plataformas digitales, y Francia fue el país que primero inició su aplicación a nivel nacional. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Volvemos para irnos, pero antes vamos a repasar el pronóstico para estos próximos 2 días en Montevideo y zona metropolitana. Mañana 13 de noviembre va a estar algo nuboso, va a seguir fresco, mañana sí, 13 la mínima, 22 la máxima. Claro, y el pronóstico pasando el jueves 14 de noviembre no difiere demasiado en términos de cómo se espera que esté el cielo, algo nuboso y nuboso. Sí difiere en términos de temperatura, no tanto en la mínima, 12 grados, sino en la máxima prevista para el jueves, que es de 27, 5 grados más que lo que se espera para mañana. Y van a seguir subiendo las temperaturas, así que aprontarse para el fin de semana y también aprontarse para ver lado B, que ya llega. Claro, y MBD Noticias volverá tempranito mañana, desde las 8 con la primera edición, segundo turno informativo a las 13 horas y estaremos otra vez con Natalia a las 18:55. Hasta entonces. Que pasen bien, gracias por estar.